Bienvenidos nuevamente. En la clase anterior dejamos claro que la vía aérea debe estar abierta y limpia, pero ¿qué pasa si el paciente no respira o respira mal? Ahí es donde pasamos de ser abridores de puertas a ser motores externos. Hoy vamos a hablar de la ventilación asistida y del uso racional del oxígeno. Empecemos con el dispositivo más icónico y mal utilizado de nuestra profesión, el dispositivo bolsa válvula mascarilla, BVM, comúnmente llamado AMBU. Parece fácil, ¿verdad? Apretar una bolsa. Pero les aseguro que ventilar correctamente con un BBM es una de las habilidades más difíciles de dominar. ¿Por qué? Porque requiere un sello hermético y un control de volumen preciso. Imaginen que tienen un paciente en paro respiratorio por una intoxicación. Le ponen la mascarilla en la cara y empiezan a apretar la bolsa con una mano mientras sostienen la mascarilla con la otra. Si hay fuga de aire por los lados de la mascarilla, ese aire no va a los pulmones, se pierde. El paciente no se ventila. Por eso, la técnica de la C y la E es fundamental. Con su mano no dominante forman una C con el pulgar e índice sobre la mascarilla, presionando hacia abajo, y una E con los otros tres dedos en la mandíbula ósea, traccionando hacia arriba. Es un agarre de pinza. Pero aquí viene el problema que veo siempre, incluso en médicos experimentados, la ansiedad. Cuando el paciente está azul, la adrenalina nos hace querer ventilar rápido y fuerte. Apretamos la bolsa con toda la mano, vaciándola entera, y lo hacemos 20 o 30 veces por minuto. Error fatal. Si meten demasiado aire, volumen o muy rápido, frecuencia, ese aire supera la presión de apertura del esófago y se va al estómago. El estómago se infla como un globo. ¿Y qué pasa cuando aplastan un globo lleno? El contenido sale, el paciente vomita y como ustedes le están metiendo aire a presión, empujan ese vómito directo a los pulmones. Broncoaspiración masiva, fin del juego. Además, en el tórax hay presión negativa que ayuda a que la sangre vuelva al corazón. Si ustedes inflan los pulmones demasiado con presión positiva, aplastan la vena cava y el corazón se queda sin sangre para bombear. Pueden causar hipotensión y paro cardíaco solo por ventilar a lo loco. La ventilación correcta es suave. Aprieten la bolsa solo hasta que vean que el pecho se levanta visiblemente, nada más. Y cuenten, ventilo, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ventilo. Una ventilación cada 5 a 6 segundos para un adulto, 10 a 12 por minuto. Calma en el caos. Ahora, hablemos del oxígeno. El oxígeno es un fármaco. Tiene dosis, indicaciones y efectos adversos. En el pasado, le poníamos oxígeno a todo lo que se movía. Si le duele el dedo, ponle oxígeno. Hoy sabemos que el exceso de oxígeno, hiperoxia, crea radicales libres que dañan las células, especialmente en el cerebro y el corazón después de un infarto o un paro. La meta no es tener 100% de saturación siempre. La meta es 94 a 99% para la mayoría y 88 a 92% para pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que retienen CO2. Tenemos varios dispositivos de entrega y deben saber cuándo usar cuál. La cánula nasal, las bigoteras, es para pacientes estables que necesitan un poquito de ayuda. Flujos bajos, de 1 a 6 litros por minuto. Aporta entre el 24% y el 44% de oxígeno. Es cómoda, permite hablar y comer, útil para ese paciente con una crisis de ansiedad leve o una hipoxia ligera en la altura de Quito. La mascarilla simple es un paso intermedio, para flujos de 6 a 10 litros, aporta hasta un 60%, pero si el paciente está grave, hipóxico severo, necesitamos artillería pesada, la mascarilla de no reinhalación, con reservorio, esa que tiene una bolsa abajo. Esta mascarilla debe usarse con flujos altos, 10 a 15 litros por minuto, suficientes para mantener la bolsa inflada. Puede entregar hasta 90 a 95% de oxígeno. Es para el paciente con trauma de tórax, shock o dificultad respiratoria severa. Ojo, si no abren el flujo de oxígeno antes de ponérsela, van a asfixiar al paciente. En nuestro contexto ecuatoriano, no podemos olvidar la altura. A 2.800 metros en la sierra, la presión atmosférica es menor y, por tanto, la presión parcial de oxígeno es menor. Una persona sana satura 90 a 92% aquí. No intenten llevarla a 100% a la fuerza si está asintomática.
pero si bajan a la costa, a nivel del mar, la saturación normal sube a 95 a 99%. Su criterio clínico debe adaptarse a la geografía. Hablemos de un escenario especial, la ventilación en el paciente con trauma. Imaginen un accidente en la Panamericana. El conductor golpeó el pecho contra el volante. Tiene dolor intenso y le falta el aire. Al examinarlo, ven que un lado del tórax no se mueve y las venas del cuello están hinchadas. Neumotórax, atención. El aire se escapó del pulmón y está atrapado en el tórax a presión, aplastando el corazón. Si ustedes agarran el BVM y lo ventilan a presión positiva, están metiendo más aire a esa trampa mortal. Van a matarlo más rápido. En este caso, la prioridad no es ventilar, es descomprimir. Hay que clavar una aguja en el tórax para sacar ese aire antes de intentar ventilar. La fisiopatología manda sobre el protocolo ciego. También quiero mencionar la capnografía. En los países desarrollados es estándar y en Ecuador ya la estamos viendo en las ambulancias avanzadas. El capnógrafo mide el dióxido de carbono que el paciente exhala. Es el signo vital de la ventilación. El oxímetro te dice si el oxígeno llegó a la sangre, oxigenación. Pero el capnógrafo te dice si el aire está entrando y saliendo de los pulmones, ventilación. Y si la sangre está llegando a los pulmones, perfusión. Si el paciente deja de respirar, apnea, o si el tubo se salió, el capnógrafo cae a cero inmediatamente, mucho antes de que baje la saturación. Es su alarma temprana. Si tienen uno, úsenlo. Es la diferencia entre creer que están ventilando y saber que están ventilando. Finalmente, una reflexión sobre la ética y la decisión de ventilar. Ventilar a un paciente es invasivo, es molesto. Meterle una cánula orofaríngea a alguien semiconsciente es agresivo. Tienen que evaluar bien. Si el paciente respira pero está un poco hipóxico, oxígeno suplementario. Si el paciente respira pero con mucho esfuerzo y se está agotando, hay que ayudarlo con el BVM sincronizado con su respiración. Si el paciente está en apnea, ventilación total. Es una escalera de intervención. No salten al último escalón si no es necesario. Les voy a contar una experiencia. Una vez atendimos a una señora mayor con edema pulmonar agudo. Se estaba ahogando en sus propios fluidos. Estaba consciente, aterrada. Podríamos haberla sedado e intubado, lo cual es riesgoso y agresivo. En su lugar usamos ventilación no invasiva, CPAP, presión positiva continua. Es una mascarilla apretada que sopla aire a presión. Ayuda a empujar el líquido fuera de los alvéolos. Al principio, la señora se quería arrancar la máscara, pero con calma, explicándole: señora, esto le va a ayudar a respirar, respire conmigo. Logramos que la tolerara. En 10 minutos, su saturación subió, su frecuencia cardíaca bajó y evitamos la intubación. Eso es manejo avanzado y humano de la ventilación. En resumen, la ventilación y la oxigenación son el pan de cada día, pero deben hacerlo con ciencia y con arte. Diferencien oxigenación, química, de ventilación, mecánica. Dominen las maniobras manuales, inclinación versus tracción. Usen los dispositivos básicos, cánulas, correctamente. Ventilen con el BVM suave y lento, solo hasta que el tórax se mueva. No inflen estómagos. Titulen el oxígeno. Den lo necesario, ni más ni menos. Cuando salgan a su práctica, quiero verlos manejar ese BVM con delicadeza, como si estuvieran ventilando a un recién nacido, incluso si es un maniquí adulto, porque esa delicadeza es la que evitará complicaciones y salvará cerebros. La vía aérea no es lugar para la fuerza bruta, es lugar para la técnica precisa. No puedo dejarles salir de esta aula sin tocar dos aristas críticas de la ventilación que distinguen al tecnólogo promedio del tecnólogo de excelencia. Hemos hablado del adulto estándar, de ese paciente de 70 kilos que aparece en los libros, pero la realidad ecuatoriana es que muchas de sus emergencias van a ser con pacientes que no encajan en ese molde. Los niños y los pacientes con patologías específicas donde el oxígeno es veneno puro. Hablemos primero de la población pediátrica. Si ventilar a un adulto es un arte, ventilar a un niño es orfebrería fina de alta precisión. Muchos de ustedes pensarán que un niño es simplemente un adulto chiquito, pero anatómica y fisiológicamente son extraterrestres.
Imaginen que los despachan a una guardería en el norte de Quito por un lactante de 6 meses en paro respiratorio. Llegan, sacan su BVM pediátrico y con la adrenalina a tope hacen lo mismo que harían con un adulto. Ponen la cabeza hacia atrás en hiperextensión para abrir la vía aérea. Error fatal. Los niños tienen un occipucio, la parte trasera de la cabeza, desproporcionadamente grande. Si ustedes acuestan a un bebé en una superficie plana, su cabeza grande flexiona el cuello hacia adelante y le cierra la vía aérea. Si ustedes, queriendo arreglarlo, hiperextienden el cuello como en un adulto, colapsan la tráquea porque sus anillos cartilaginosos son blandos, como una manguera de jardín al sol. En el niño, ni flexión ni hiperextensión. Buscamos la posición de olfateo. Tienen que poner una toalla doblada debajo de los hombros, no de la cabeza, para alinear el conducto auditivo con el esternón. Es un detalle de 2 centímetros que decide si el aire entra o no. Además, el volumen. Los pulmones de un neonato o un lactante son del tamaño de una taza de té. Si ustedes usan una bolsa de adulto, o incluso si aprietan con fuerza una bolsa pediátrica, pueden causar un volutrauma o barotrauma. Explotan los alvéolos. He visto radiografías de niños post-reanimación donde el aire se escapó de los pulmones y llenó el tórax, un neumotórax a tensión iatrogénico, causado por la mano pesada del paramédico. Con los niños se ventila solo con los dedos, no con la mano entera, y se mira el tórax como si fuera de cristal. Apenas se mueve, paran. Ahora quiero introducirles una herramienta que está cambiando la ventilación prehospitalaria y que ya es norma en las ambulancias avanzadas del MSP y del IESS, la válvula de PEEP, presión positiva al final de la expiración. Cuando nosotros respiramos normal, nuestros alvéolos no se colapsan del todo al exhalar, porque tenemos una capacidad residual. Pero en un paciente con edema pulmonar, neumonía grave o ahogamiento, muy común en nuestras zonas costeras y amazónicas, los alvéolos están llenos de líquido y colapsan, se pegan como un globo mojado por dentro. Si ustedes ventilan con un BVM normal, inflan el alvéolo, pero al soltar la bolsa, el alvéolo se vuelve a colapsar. Están abriendo y cerrando, eso daña el pulmón por cizallamiento. La válvula de PIP es un dispositivo pequeño que se conecta a la salida del BVM y mantiene una presión residual al final de la exhalación. Es como si dejaran el globo un poquito inflado siempre. Eso mantiene el alvéolo abierto, empuja el líquido hacia afuera y mejora la oxigenación brutalmente. Si tienen un paciente que se ahogó en una piscina o un abuelo con insuficiencia cardíaca que se está ahogando en sus propios fluidos, usar el BVM con una PEP de 5 o 10 centímetros de agua puede evitar la intubación y salvarle la vida antes de llegar al hospital. Aprendan a usarla, no la dejen guardada en el plástico. Pero volvamos al concepto del oxígeno como fármaco y sus contraindicaciones letales. Ya mencionamos el EPOC, pero hay un caso específico en nuestro Ecuador agrícola, tierra de banano, arroz y flores, que deben conocer: la intoxicación por paraquat. El paraquat es un herbicida potente, comercialmente conocido como gramoxone. Es una causa frecuente de suicidio o intoxicación accidental en zonas rurales como Los Ríos, Guayas o Cotopaxi. El paciente que ingiere paraquat llega a ustedes asustado, quizás con dolor abdominal y vómito, pero respirando bien. Si ustedes, por protocolo ciego, le ven un poco pálido y le ponen oxígeno suplementario para ayudarlo, lo están matando. El paraquat se concentra en los pulmones y, en presencia de oxígeno, se activa una reacción química de radicales libres superagresiva que causa fibrosis pulmonar acelerada. El pulmón se vuelve cartón en cuestión de horas o días. Literalmente, el oxígeno es el catalizador de la muerte en este caso. A menos que la saturación sea críticamente baja, menos de 85% o hipoxia severa, al paciente intoxicado con paraquat se le maneja con aire ambiente o con la mínima cantidad de oxígeno necesaria para no dejarlo morir de hipoxia, pero nunca, jamás se le hiperoxigena. Este es el ejemplo perfecto de por qué el tecnólogo debe saber toxicología y no solo seguir algoritmos. Finalmente, quiero hablar de la resolución de problemas. ¿Qué pasa cuando todo falla? Van en la ambulancia, trasladando a un paciente intubado o ventilando con mascarilla,
y de repente se pone duro. La resistencia aumenta, el pecho no se mueve, la saturación cae y el monitor empieza a pitar como loco. El pánico se apodera de la cabina. En ese momento, su cerebro debe ir a la mnemotecnia DOPE. Es su lista de chequeo de emergencia para problemas de ventilación. La D es de desplazamiento. Se movió el tubo, se salió la mascarilla laringea, la cánula de Gödel se fue muy al fondo. Es lo más común con el movimiento de la ambulancia. Verifiquen la posición. La O es de obstrucción. El paciente mordió el tubo, se llenó de secreciones o vómito, se dobló la manguera del oxígeno, pasen una sonda de succión, revisen las mangueras. La P es de neumotórax. Neumotórax. ¿Recuerdan que hablamos de ventilar muy fuerte? Si reventaron un pulmón, el aire se escapa al tórax y colapsa el pulmón. Neumotórax, atención. El paciente se pone duro para ventilar, se hipotensa y se desvía la tráquea. Ahí la solución es descomprimir con aguja, no seguir apretando la bolsa. Y la E es de equipo. Se desconectó el oxígeno de la pared, se rompió la bolsa del BBM, se acabó el tanque. A veces el problema no es el paciente, es la máquina. Tengan siempre un plan B manual a la mano. Quiero cerrar esta extensión de la clase con una reflexión sobre la humidificación. En traslados cortos urbanos, el oxígeno seco y frío directo del tanque no es gran problema, pero Ecuador tiene una geografía compleja. A veces nos toca trasladar un paciente desde el Hospital del Lago Agrio hasta el Eugenio Espejo en Quito. Son 5 o 6 horas de camino. Si ustedes le meten oxígeno seco a un paciente intubado o con traqueostomía por 6 horas, van a secar sus secreciones, van a formar tapones de moco duro como cemento y van a destruir el epitelio ciliar de la tráquea. El paciente llegará con la vía aérea taponada y sangrando. En traslados largos, deben usar humidificadores o filtros intercambiadores de calor y humedad, narices artificiales. Es un detalle de confort que se convierte en un detalle de supervivencia en la larga distancia. Ahora sí, hemos cubierto desde la física básica hasta las trampas mortales de la toxicología y la pediatría. Tienen mucha información que procesar. Vayan, revisen los protocolos de ventilación pediátrica, lean sobre el manejo del paraquat y practiquen el DOP mentalmente. Nos vemos en la práctica para sudar un poco con los simuladores. Buen día a todos.